Bienvenidos una vez más, niños, a En Casa con Dios Kids. Doy la bienvenida a todos los niños, a los papitos, a cada uno de los que en este momento están viendo esta preciosa clase. Dios le bendiga a mi profe Pili. Hola niños, ¿cómo están? Le damos la bienvenida. Qué bendición que una vez más nos pueda estar acompañando en esta preciosa clase. Así que vamos a dar inicio, pero antes de todo, ¿qué hay que hacer, profe? Orar. Hay que orar, así que nos va a dirigir la oración nuestra profe Pili. Vamos a estar bien pendientes, niños, de todo. Cierren sus ojitos y vamos a darle gracias al Señor en esta hora y para pedirle que nuestro corazón esté dispuesto para esta clase del día de hoy. Señor y Dios, vamos ante ti agradecidos porque tú nos das la oportunidad una vez más de aprender algo nuevo, que lo podamos poner por obra en nuestros pequeños corazones. Agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das de estar con nuestros papitos allí en casa. Gracias por todo lo que nos has dado, gracias por todas las bendiciones tuyas. Te damos la gloria y la honra. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Qué bendición. ¿Y qué más, profe Pili? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? Que nos muy bien, comparta un momento. Bien, allí en casa, juiciosa, estudiando también, porque yo también estudio, niños. ¡Qué bueno! Y entonces me imagino que también los niños estarán allí estudiando, juiciosos, colaborando en casa con sus padres, y todo lo que tengan que hacer. Si juegan con algo, me imagino que serán muy juiciosos y alzarán sus juguetes. Sí. Sí, porque los niños todos somos muy juiciosos, ¿cierto? Niños que sí, yo creo que ya los niños están diciendo, sí, nosotros somos juiciosos, nos estamos portando bien, porque eso alegra el corazón de nuestro Dios. Pero todos estamos a la expectativa el día de hoy, qué clase nuestra profe Pili nos ha traído, y en esta mañana ella es la encargada de enseñarnos esta preciosa clase. Bueno, niños, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un hombre que se llamaba José. Profe, ¿tú sabes algo de José? ¿Cuántos Josés aparecen en la Biblia? Pues en lo que yo he leído, en mi hermoso tesoro, he leído a uno que está en Génesis, que es conocido como uno de los patriarcas, que se llama José. También encontré uno de José de Arimatea, que fue el que pidió el cuerpo del Señor Jesús para ser enterrado, y también el esposo de María. Esos tres José he estudiado, pues he leído algo y no he encontrado más, profe. No sé de cuál vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy estaremos hablando acerca de José, el hijo de Jacob. Se encuentra allí en Génesis desde el capítulo 36 en adelante. Ustedes lo pueden ver en su precioso tesoro, niños. Sí, señor. Entonces vamos a estar hablando acerca de José. José es, el nombre de él significa Dios añade, Dios da, o sea, Dios añade. Y José es uno de los 12 hijos de Jacob varones. Jacob tuvo 13 hijos, entre ellos una niña llamada Dina. Pero hoy vamos a estar hablando acerca de José. José es el número 11 en toda esa filita de los 12 hijos. Y José era muy juicioso, él era fiel, y nuestra clase del día de hoy se va a llamar Cuando eres fiel. ¡Wow! Cuando eres fiel. Entonces vamos a estar hablando acerca de él. José era el número 11 en su familia. Su padre lo amaba, ¿por qué? Porque él era muy juicioso, él era obediente, estaba pendiente de las cosas de la casa y siempre estaba obedeciendo a su padre Jacob. Su padre Jacob, al verlo tan obediente y tan juicioso, decidió hacerle una túnica de hermosos colores. ¡Qué bonito! De mire. muchos colores, niños. La túnica de José era especial porque tenía muchísimos colores. Él era obediente en su casa y siempre vivía ahí y siempre estaba pendiente de las necesidades de su padre. También estaba pendiente de estar cuidando a sus hermanos, porque los hermanos de José a veces eran un poquito desordenados. Entonces Jacob mandaba a José: ve, mira a tus hermanos, llévales comida, mira a ver cómo están, porque ellos eran pastores de ovejas y entonces tenían
muchísimas ovejas y tenían que irlas a pastar de un lado a otro. Tenían oficio que hacer. Sí, bastante oficio y tenían muchas veces que recorrer muchas distancias lejos de su casa para llevar el rebaño a pastar. O sea que, profe, en ese tiempo no habían los carros aquí, contrataban los acarreos, echaban las ovejas y se las llevaban, les tocaba pata. Les tocaba a pie y llevaban en un asno o en un burrito llevaban su alimento para varios días, porque no era un solo día que estaban lejos de la casa, eran muchos días. Entonces Jacob mandaba a José que fuera y mirara a ver cómo estaban sus hermanos, y él siempre estaba obedeciendo. Un día José tuvo un sueño y soñó que había 12 espigas y se inclinaban ante él, y se inclinaban ante la espiga que él tenía, o sea, 11 se inclinaban ante la de él. Y fue y se lo contó a su papá y a sus hermanos, y sus hermanos se rieron. Mire lo que sueña, mire este soñador. Entonces se burlaban de él, le tenían como fastidio. Le tenían fastidio, le tenían envidia y hasta eran malhumorados con él. No le podían hablar con cariño ni nada porque José tenía esos sueños. Pero José no tenía esos sueños porque él se creyese más. Esos sueños venían de parte de Dios. Y entonces él soñaba eso, y también soñó en otra ocasión que las estrellas, la luna y el sol se inclinaban, le hacían, ¿sabe qué es inclinarse, profe? Se doblegaban ante él, se rendían, se postraban hacer la ante él. venia, hacerle como la venia. La reverencia. La reverencia, eso. Se inclinaban el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante él. Entonces, él fue y le contó de nuevo a sus hermanos y a su papá, y todos dijeron, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Tú vas a ser mayor que nosotros? Y empezaron a enojarse más. Me imagino que ese día no pudieron almorzar en paz. No, eso se formó la confusión. Se les trancó el pollo por acá de la angustia, de la rabia. Estaban malhumorados con José porque tuvo ese sueño. Entonces su papá en un momento dijo, ¿cómo así? Entonces yo tengo que hacerle reverencia a usted y su mamá tiene que venir a humillarse ante usted. Y pues José se quedó callado, no dijo más nada, y pues sus hermanos definitivamente le cogieron mucho más mal genio, mucha rabia a José por este sueño, porque ellos pensaban, como José era uno de los menores y estaban ellos 10 primeros mayores que José, entonces si alguien tenía que gobernar, no iba a ser precisamente José. Tenía que ser uno de los mayores. Están poniendo cuidado, niños. Usted tenía que atenta a la ser clase. uno de los mayores. Entonces ellos se llenaron de envidia y de rabia. Y un día que su papá lo envió a que mirara a ver por qué se demoraban tanto. Y él era muy juicioso, ¿cierto, profe? Muy fiel. Sí, él era Se fiel. hacía caso. Hacía caso. Entonces él fue y llegó donde estaban sus hermanos. Imagínese, profe, ¿qué pasó? ¿Cómo lo recibió? Me imagino que no le tendrían tinto ni cafecito caliente, una almojábana, ni tampoco hamburguesa. Ya no, me imagino. No, estaban malhumorados, apenas lo vieron. Dijeron, allá viene el soñador. Ah, ¿le llamaban el soñador? El soñador. Le tenían hasta un sobrenombre. Un sobrenombre. En cierto modo le hacían bullying. Uh-huh. Que porque él tenía esos sueños. Y entonces ellos tomaron una triste decisión. Decidieron matar a su hermano. Ay, niños, miren, no tenían un corazón como muy amable con José. No. ¿Y qué sigue sucediendo? Está interesante la historia, niños. Sí, entonces decidieron matarlo. Pero, y venían unos mercaderes que compraban en esa época, compraban a la gente. Y decidieron venderlo. Como el que vende un marrano, una oveja, cualquier animal, y se lo lleva. Como cuando vas al supermercado y tú llevas plata y puedes comprarte yogur, puedes comprarte galletas, así mismo. Entonces lo vendieron. Lo vendieron. Tremendos esos hermanos, nos guarde el Señor que entonces, no tengamos nuestro corazón así. Él fue vendido, ya le quitaron su túnica, la túnica la mancharon con sangre de una ovejita por allá que encontraron. ¿Y para qué, profe? Ya te explico. Y entonces al pobre José lo vendieron y lo llevaron. Los mercaderes que lo compraron lo llevaron a Egipto.
que era una superpotencia en esa época. Tenían mucha plata y ellos compraban muchos esclavos. Y la túnica de José, ellos la cogieron, la rasgaron y la untaron de la sangre. Y fueron a Jacob y le dijeron que una mala bestia se había comido a su hermano. Ese pobre Jacob lloró mucho. Claro. Muy triste, se puso muy triste. Duró muchos años triste por la muerte de su hijo. Porque lo amaba. ¿Por qué lo amaba? Él amaba también a sus otros hijos, pero a José, ¿por qué lo amaba? Por la fidelidad de José, porque José era fiel. Y vemos a José ahora ya por el transcurso, cómo se le volvió su ropa, porque fueron muchos meses para llegar a Egipto, y cuando llegó allá, él fue vendido. Él fue vendido a un hombre llamado Potifar, que era un señor muy importante y tenía mucha plata y tenía una casa muy grande, muchos terrenos, muchas cosas. ¿Y José fue a dar allá? José fue a dar allá como esclavo, como sirviente. Pobrecito José, ¿sí ve cómo sufrió? Sí, después de pasar a ser el hijo de la casa en el que su papá, sus hermanos y todos tenían que ver con él, ahora fue a un lugar desconocido, una lengua diferente, o sea, fueron muchas cosas las que tuvo que pasar José en esa época. Y entonces pues alguien diría, bueno, ¿y qué pasó con los sueños de Dios? Si Dios le había mostrado sus sueños. Claro, porque parece que todo como que se espumó. Sí, entonces me imagino que ahorita José, al verse en esa situación, cambiaría su forma de ser, de pasar a ser fiel, a ser infiel. Entonces él estuvo allá, fue comprado por Potifar, y Potifar vio algo especial, diferente en José. A pesar de que era esclavo, a pesar de que estaba en un lugar diferente, vio algo diferente en José. Entonces decidió llevárselo y lo puso como, al ver el testimonio de José, la fidelidad, lo puso como guarda de su casa. O sea, José entraba, salía, era como el mayordomo en esa época. Tenía mucha confianza entonces, sí. Tenía una gracia muy especial José. Sí, entonces yo me imagino que para esta época José pensaría, bueno, ya se empezaron a cumplir los sueños de Dios. O sea, ya estoy siendo administrador de la casa de Potifar, y él se encargaba de todo con fidelidad. José era muy fiel. Él guardaba su distancia, guardaba todo, y él permanecía fiel. Que si tocaba organizar algo, él lo organizaba con fidelidad. Las cuentas, el dinero, él le manejaba el dinero a Potifar, pero en ningún momento Potifar tuvo alguna queja, tanto que le dejaba todo. José andaba por esa casa como si estuviera en su propia casa, profe. Qué bueno. Sí, y él administraba y ordenaba a todos los otros criados. José no era en esa época para Potifar, no era un esclavo más, un criado más, era como el mayordomo, el que administraba su casa. Él se iba, duraba tiempos por allá haciendo el oficio, porque era un general del faraón de esa época, el que más mandaba. Y entonces José se quedaba a cargo de su casa, y él hacía las cosas con integridad. Pero desafortunadamente, profe, imagínese qué le pasó a José. ¿Qué le pasaría a José niño? Si él era muy fiel, muy juicioso, tenía la gracia de Dios, tenía temor de Dios en su corazón para comportarse de esa manera. No se cogía nada que no fuera suyo. No se tomaba atribuciones, porque podía haberse puesto orgulloso. No se metía por allá a la mano y se quitaba el chocolate de la cocina, no. Nada. Que a veces por ahí de pronto los niños, ¿cierto? Sí. No iba a garosear por allá, sino todo daba informe y se portaba muy juicioso. Desafortunadamente para José, la esposa de Potifar se enamoró de José. No hace falta los instrumentos del mal. Sí. Se enamoró de José, niños, y empezó, porque él ya había crecido un poco, entonces ella empezó a perseguirlo.
y empezó a decirle, venga José, sea mi novio, y José le decía que no, que respetara, y se apartaba de ella, y siempre con el respeto. Siempre le huía, ¿cierto? Y le huía con mucho respeto, era muy respetuoso, y en una ocasión ya José no pudo aguantar más, el esposo de ella se había ido, de esta señora. Estaba en cuarentena, se fue a guardarse. Sí, se fue, él se fue. Y la dejó. Y dejó a José encargado de su casa, y pues Potifar no tenía ningún susto ni nada que algo fuera a tenía pasar mucha en su confianza casa, a porque José. José vio la fidelidad de José, y entonces esta mujer fue y lo persiguió hasta donde él estaba haciendo sus oficios. Yo me imagino que planeó todo muy sagazmente Sí. esa mujer. Sí, y ¿sabe qué hizo, niños? Mandó que todos se fueran de la casa. ¿Les Que dio porque vacaciones? ella, sí, les dio Ay, vacaciones. Miren eso. Toda amable les dio vacaciones, pero a José no le dio vacaciones. No, se lo dejó trabajando ahí. Lo dejó trabajando. Y cuando José estaba muy acucioso haciendo sus oficios, resulta que ella llegó por detrás y empezó a abrazarlo y a acariciarlo. Ay, profe. no. Imagínense esta señora. Y José la rechazó y le dijo que él no iba a pecar contra Dios, y que mucho menos le iba a faltar a Potifar, porque lo único que se le negaba de esa casa a él era ella, porque era su esposa. Y entonces esta mujer lo persiguió, el pobre José, húyale, y ella lo siguió persiguiendo, profe. Y resulta que ella lo jaló tanto de la ropa que en esa época usaban túnicas, niños, no usaban pantalones, usaban debajo una ropa interior, pero usaban una túnica. Y esta mujer se le prendió. Lo dejó en paños menores. Ay, sí, loco, solo en ropa interior, y se le prendió, y como José, al verse desnudo prácticamente, Salió corriendo. salió corriendo, profe, porque Qué él le dio miedo que esta mujer le hiciera alguna otra cosa. Él salió Ujú. corriendo. Al verse ella rechazada, que José permaneció fiel a sus principios, al Se acostó temor. a dormir y ya. No, profe. ¿No? ¿Qué No. pasó ahí? A Esta ver. mujer, cuando llegó el esposo, eso empezó a gritar como loca, Ay. y sí, auxilio, ayúdeme, defiéndame. Y toda la gente, pues, que estaba afuera en el campo, entró a la casa asustada. Pensó que algo, a lo mejor algún animal o algo, o se había caído esa mujer. No, y ella mintió, profe. Ah, Dijo que José había querido hacerle daño, y había querido estar con ella, hacerle daño. o sea que lo estaba abusar de ella. acusando hoy en día, como se llama, acoso sexual. Sí, niños, imagínense. No, mejor dicho. ¿Ustedes se imaginan, niños, este pobre José? Después de que pasó por tantas cosas, ya tenía un lugar mejor, y no, esta mujer lo acusó. Y entonces, pues, obviamente, como era la palabra de ella, que era la señora Contra la de de la José. casa, contra José, que era un esclavo, pues al pobre José lo metieron a la cárcel. Entonces allá él permanece mucho tiempo en la cárcel. ¿Y no tenía abogado, profe, para que lo sacaran pronto? No, profe, porque acuérdese que él fue vendido como esclavo. A él lo Los esclavos no compraron. tenían derecho. Los esclavos no tenían ningún derecho. Ujú. Los amos de los esclavos podían hacer con los esclavos lo que quisieran. Si querían les podían dar de comer, si no, no les daban de comer. Ujú. Si querían les podían dar ropa. Si ellos querían les daban ropa. Si no querían no les daban ropa, y ellos tenían que permanecer así. Pero muy fiel José, porque a pesar de otro, cierto, se hubiera quedado ahí, todos niños, pero muy fiel. Sí, fue muy fiel. Conservó la fidelidad. Y entonces pues los niños dirán, ay no, profe, o sea, José, pasar a la cárcel sin haber hecho nada y aún conserva la fidelidad. Sí la conservó. Y en la cárcel él siguió siendo fiel y siguió trabajando normal, porque en las cárceles cuando va una persona los ponen a trabajar, profe. Ujú. Y él permaneció allí siendo fiel. Tal fue el punto de la fidelidad que el administrador de la casa lo puso como el jefe de todos los presos. Qué bueno, mire, todas las cosas le ayudaron
bien, a pesar de que pasó momentos difíciles. Sí, pero pues no se les olvide que estaba, aunque él tenía cierta libertad en la cárcel, estaba preso por esa gran mentira. Y allá en la cárcel conoció a 2 hombres, profe. Conoció a 2 hombres. Uno que trabajaba siendo copero. Profesor, ¿usted sabe qué es copero? Que le servía el vino al rey. Estaba pendiente de la comida del rey, como los reyes también se cuidaban mucho, tenía que probar primero el alimento, el vino que le daban al rey, no lo fueran a intoxicar, eso, entonces él estaba a cargo de eso. Sí. Y también distinguió a otro que era panadero. Niños, ¿usted sabe qué es un panadero? Sí, yo me imagino que sí, todos los días vamos y compramos pan a la panadería. Panadero es el encargado de preparar los panes, los postres, todas las cosas para el rey. En ese tiempo, imagínese, comía bien el rey. Sí, supremamente bien. Y entonces allá en la cárcel, los 2 tuvieron una noche el mismo sueño. ¿Qué pasaría, niños, con esos sueños? Ellos soñaron y se levantaron al otro día, comenzaron a hablar, ay, yo tuve un sueño anoche, y el otro le dijo, yo también. Y entonces el panadero dijo, no, yo me soñé que yo iba caminando y que llevaba 3 cestas de panes, o sea, canastas de panes sobre mi cabeza, iba caminando y venían las aves todas felices, miran, y se comían todo el pan. Todos felices ahí, y ese se puso contento, y el copero dijo, ay, yo también me soñé. Yo me soñé que iba y cogía 3 cajos de uvas y las exprimía en la copa del rey. Qué hermoso sueño, sí. Estaba como más emocionante que el otro. Sí, ay, ellos soñaron eso, y entonces dijeron, ay, pero ¿qué será? Los 2 tuvimos el sueño la misma noche, ¿qué será? Y empezaron a hablar, y en ese momento pues llegó José, y José les dijo, si desean yo les puedo interpretar el sueño, cuéntenmelo. Porque Dios lo usaba de una manera bonita también. Sí, porque él permanecía fiel siempre en todos sus caminos. Y entonces resulta que ellos le contaron el sueño, y José le dijo al panadero que el faraón en 3 días iba a revisar el caso de él. Y que en esos 3 días iba a mirar a ver si era verdad o era mentira por lo que lo estaban acusando. Y entonces, y que en esos 3 días él iba a ser encontrado culpable. O sea, sí había hecho mal, niños. Estaba en la cárcel, justamente. Él sí, el panadero sí estaba justamente, José no. Entonces, el copero también dijo, ay, por favor, interpréteme el sueño. Yo quiero saber también si de pronto también le iban a, porque al panadero le iban a quitar la cabeza, por haber hecho mal, por haber sido infiel. ¿Y el otro qué le pasó? Las uvas. El copero, él también le contó el sueño a José, y José le dijo, en 3 días Faraón revisará tu caso y mirará si ha sido entero, sí, o si había fallado. Si había sido fiel o infiel, si de verdad estaba en la cárcel por justa razón, como lo estaba el panadero, porque también podía ser que el copero estuviera en la misma situación. Era culpable. Sí. Y entonces revisó, y a los 3 días se cumplió, profe, porque el panadero fue ejecutado porque había hecho mal, y el copero fue de nuevo restaurado en su puesto y empezó a servirle la copa de vino al rey. O sea, estaba al lado de Faraón, ¿sí? Y entonces José permanecía allí en la cárcel. Y José, antes de irse, el copero le dijo, cuando tú vayas a palacio, acuérdate de mí. Cuando tú salgas de acá, acuérdate de mí. Como para que le hablara bien al rey, a ver si lo sacaban también, salía de la cárcel. Sí, de pronto lo podían ocupar, como él era tan honesto, de pronto podía ser también el sirviente de Faraón, por allá trapeando los pisos. José no esperaba nada, mayores cosas. José permanecía, era fiel en lo poco, era muy fiel en lo poco, y entonces él pues esperó años. Y el copero se le olvidó. Por lo menos como unos 2 años.
Sí, como 2 años. Imagino yo a José, ay, ¿será que no se acordaron? ¿Será que ya me van a sacar? ¿Será? ¿Se le olvidó? Al otro se le olvidó. Se le olvidó, entonces ya José, pero por eso no significa que José no haya permanecido fiel. Él permaneció fiel todo ese tiempo allí en la cárcel. Con él. Y Dios estaba con él. Y un día el faraón también tuvo un sueño. Mire. También tuvo un sueño y empezó a mudar su aspecto y a ponerse como extraño y todo el mundo, faraón, cuéntanos qué te pasó. Y el faraón, no, tuve un sueño muy extraño, tuve 2 sueños en uno solo. Y la gente, ¿cómo así 2 sueños en uno solo? Sí. El primer sueño que tuve era que venían unas vacas, 7 vacas gordas, gordas, bonitas, así, todas esas gorditas así, que dan buena leche y todo, y estaban pastando en la orilla del río, estaban ellas ahí comiendo, miam, 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 su pastico todo rico, y del río, porque estaban cerca del río, habían salido 7 vacas. ¿Gordas también? No, profe, supremamente flacas, flacas, flacas. Ay, como lo que dicen las abuelitas antiguas, todas langarutas ahí. Esqueletudas. O sea, sí, esqueletudas, huesudas, no tenían nada de carne. De lo mismo flacas que estaban, la piel se le pegaba a los huesos y se notaban los huesos. Feas, feas. Y esas se comieron a las vacas flacas. Y se engordaron. No, siguieron peor de flacas. Quedaron iguales de flacas. Las 7 flacas se comieron a las 7 gordas. Qué sueño tan raro. Y quedaron igual de flacas, antes más flacas. Y después, en ese mismo sueño, soñó que había 7 espigas gordas con hartos granos, eso se doblaban en lo mismo gorditas. Como las espigas que vimos la clase la vez pasada también, sí, con la profe Gladys. Sí, profe, así, todas gorditas, bonitas esas espigas y llenas de hartos granitos. Y al lado surgían otras 7, flacas, secas, sin nada de vigor. Como las plantitas que cayeron allá en las piedras, ahí secas, ahí sin vida. Sí, ay, así, profe, y así niños. Eran flacas, así todas, ay, que ya casi se morían y se comieron. A las gordas con los granos, pero no echaban más fruto. Imagínense, profe, flacas también. Y el faraón estaba muy asustado porque no sabía qué quería decir ese sueño tan extraño. Y el copero se acordó de José. Dijo, ay, por fin. Cierto, sí, cierto que allá hay un muchacho que es fiel. Y él me explicó el sueño que yo tuve y se cumplió tal como era. ¿Y era José? Era José. Y le dijo Faraón, hay un hombre en tu reino que puede interpretar ese sueño. Y es un esclavo y está en la cárcel. Y Faraón dijo, vaya y tráiganlo. Entonces a José lo llevaron, lo bañaron, lo organizaron porque no podía presentarse así todo. Se afeitó, sí, se arregló se para organizó presentarse ante el rey. Para presentarse ante el rey. Y fue y se presentó ante el rey. Y el rey, el faraón, le dijo el sueño. Y José le dijo, bueno, faraón, Dios dice que van a venir 7 años de mucha abundancia en la tierra. Que tú vas a sembrar un granito y te van a dar miles de granitos de comida. Que tú vas a sembrar un árbol y que ese árbol, mejor dicho, va a dar hartísima comida. Esos representan los 7 años. Representan 7 años las vacas gorditas y las espigas gorditas. Es un mismo sueño. Entonces las vaquitas gorditas y las espigas gorditas son 7 años de abundancia. Pero después de esos 7 años, Faraón, va a venir 7 años de hambre, que la tierra no va a producir nada. De escasez. Sí, y entonces pues claro, Faraón se asustó y dijo, bueno, ¿qué podemos hacer? O sea, ya le interpretó el sueño, pero ¿qué podemos hacer? José dijo, perdón, Faraón, o sea, mi consejo de parte de Dios es que consiga una persona que sea buena administradora, que administre su casa, que ponga en un lugar y que consuman lo que puedan y el resto lo guarden, lo almacenen, porque toca ser buen administrador también, como nos enseñaban en una clase. Entonces, no todo comérselo y lo que sobra, entonces botemos todo, no. Él le dijo que le recomendaba que fuese y consiguiera alguien que pudiera
administrarle bien. Y pues Faraón dijo, pero bueno, ¿a quién voy a conseguir yo fiel? De pronto todos pensaron Potifar, de pronto todos pensaron los gobernadores. Y Faraón dijo, no, ¿quién más fiel, quién más inteligente que José? Y decidió nombrarlo como gobernador de todo Egipto, niños. Entonces, cuando José permaneció fiel, como José permaneció fiel y fue fiel, él mismo fue nombrado gobernador de toda esa nación. Y ahí se cumplió lo que Dios le había dado en los sueños, porque después los hermanos, en el tiempo de escasez, los hermanos fueron. Y como no lo conocían, no sabía quién era porque estaba vestido diferente y tenía un alto cargo, no pensaron que fuera José, fueron a comprar y ellos fueron y se arrodillaron, le hicieron la venia a José. Se cumplieron los sueños. Dios le cumplió a José los sueños. Entonces, niños, vemos cómo Dios cumple. Cuando somos fieles, Dios cumple todo su propósito en nosotros. Qué bonito. Esa es la historia que traíamos para hoy, niños. Entonces, profe, vamos a aprendernos un versículo también muy especial. Claro que sí, el texto bíblico de la clase del día de hoy. Sí, y dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y os guardará del mal. Entonces, está en 2 de Tesalonicenses 3:3, sí, que dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal, porque José se mantuvo muy fiel, sí. A pesar de todas las cosas, lo bueno de mantenerse uno fiel, niños, con ese Dios maravilloso y especial. Dios lo guardó, en todo el instante guardó su vida y él permaneció fiel. Entonces José es fiel y mucho más fiel es nuestro Dios para con nosotros. Qué bonito. ¿Profe? Ya acabamos la clase del día de hoy. Yo creo que los niños estuvieron allí muy pendientes de lo bueno que es cuando uno es fiel al Señor y que Dios es fiel con nosotros. Entonces también hay algo más en la clase que hay que hacer, profe. La manualidad. Ay, la manualidad de la clase del día de hoy. Así que, niños, vamos a estar bien pendientes y vamos a traer nuestros materiales. Y ya en un momento vamos a estar aquí nuevamente haciendo nuestro trabajo manual. Hola niños, ya fuimos y trajimos nuestros materiales. Entonces hoy vamos a estar realizando un hermoso papagayo. El papagayo se caracteriza porque tiene muchos colores, como la túnica de José que tenía diferentes colores. Entonces nuestros materiales son cartulina, pues los pueden realizar con revistas. Miren niños, lo que vamos a hacer. O si tienen papelitos por ahí que les han sobrado de las tareas, pequeños pedacitos, entonces lo pueden hacer. Pegamento o silicona con la ayuda de un papito. Tijeras, crayones o marcadores, lo que tengan. O un lápiz o lo que tengan. Y para esto también vamos a utilizar nuestras manitos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un molde con nuestras manitos. Vamos a dibujar nuestras manitos en cada papelito o en cada revista. Vamos a poner allí. Como mi mano es tan grande, yo me valí de alguien que tiene una mano pequeñita y saqué este molde. Entonces, con este moldecito vamos a estar, profe Lili, vamos a estar en nuestras hojitas de colores. Y si no tenemos hojitas de colores, niños, no importa, podemos utilizar revistas viejas, miren, como esta que yo traje. Y entonces ahí podemos marcar nuestra manito. Como mi mano es tan grande, yo me valí de alguien y traje un moldecito, como ustedes pueden ver, y ahorita voy a marcar esta mano acá, profe. Y para poder estar repasando los colores de la túnica de José, porque tenía diversos colores. Muchos colores tenía esa túnica, que lo hacían especial, pero no era la túnica lo que hacía especial a José. Era porque él era fiel y tenía a Dios en su corazón, tenía temor de Dios, era lo que lo hacía diferente, sí, ¿cierto, niños? Exactamente. Entonces, sí, también vamos a hacer así como los niños que nos están mirando, profe, ellos son fieles. Así que los niños han estado muy juiciosos, muy atentos a la clase, obedeciendo a los papitos en la casa, porque miren los privilegios que uno tiene cuando uno es fiel.
a nuestro Dios. Dios puso en alto a José. Entonces yo voy a rasgar esta aquí un segundito. Yo estoy cortando, niños, con una revistica también. Pueden hacerlo con papel de iris, también con foamy, con cartón, como ustedes lo quieran organizar allá según el material que tengan los niños, o hojitas blancas y las pueden pintar con témperas. Que quede esa guacamaya bien bonita y se van a acordar de la clase de cuando eres fiel. Cuando eres Porque hay que resaltar los valores de la fidelidad. Cuando somos fieles con Dios, Dios es fiel con nosotros siempre. Y Él nos guarda del mal, así como dice nuestro versículo bíblico. Profe, ¿ya te lo aprendiste? Ahí lo voy aprendiendo. Sé que está en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Pero el Señor pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Así como el Señor guardó a José. Se lo había podido comer una mala bestia por allá cuando iban de camino, pero Dios estaba con José y Dios lo guardó, y eso es lo que hace nuestro Dios. Cuando pedimos ayuda a nuestro Dios, cuando nos humillamos delante de Él, Él tiene cuidado. Miren esta cuarentena que Dios nos ha guardado, que Dios nos ha bendecido, y hay que tener mucho cuidado, niños, que ya que ahorita como ya pasó la cuarentena, que ya podemos salir, hay que salir con mucho cuidado, tomar las precauciones, ser niños juiciosos y todo, ¿cierto, profe Pilis? Sí. A mí me quedó esta manito así, ¿sí ven? A mí me quedó así. Muy bonita, profe, miren. Ah, y eso cuando la pongamos, ahora vamos a enmarcar, vamos a hacer una carita de un papagayo. Entonces, y la hacemos, y después de que ya la tengamos. Nosotros la traíamos adelantadita, sí, profe. Ya como ya nosotros la hicimos. Bueno, yo la hice así, miren. Y la profe Lili, déjame ver el tuyo. Ay, tan Parecidas, lindo. entonces El vamos a mío cortar. tiene el pico un poquito más cortico que el tuyo. Sí, porque Pero todos es somos igual de diferentes. bonitos. Ay, sí. Todos somos diferentes Entonces también. vamos a recortar. Vamos a recortar. Nosotros lo hicimos en una hojita de estas, pero se puede hacer como dijo la profe. Se puede hacer en una blanca y se le puede, para eso se le puede, con la blanca se le puede echar crayones, así también de diferentes colores, o témperas, también la pueden hacer en un pedacito de cartón, así en esas cajitas de cartón cuando llevan a veces la leche o cosas así. Ajá, No necesariamente tienen que comprar las cosas para hacer las manualidades, porque Dios nos ha hecho, así como hizo a José, muy inteligente. Nosotros también podemos hacer lo mismo que José y utilizar las cosas, no desperdiciar. Y con cuidado con las tijeras, niños, si están así que no la pueden utilizar, recuerden que se le puede decir a los papitos que nos colaboren, porque pues hay que tener cuidado de no ir a tener algún accidente con las siliconas, si la van a usar, con las tijeras y todo. Bueno, a mí ya me quedó aquí la carita de este hermoso, de esta hermosa un poquito ave. más lento porque es que... Y aquí este cartoncito que la profe también tiene su cartoncito, es para enmarcar, para irla pegando aquí. Entonces ahorita la vamos a pegar aquí, niños, y las alitas poquito a poco la vamos a ir organizando porque aquí. ya teníamos unas manitos adelantadas, niños. Hay manitos de hartos colores, miren, pueden hacer rojito, rosado, azul, allá pueden conseguir amarillo, pueden conseguir verde, porque los animales tienen tantos colores que son bien bonitos los colores, como sí, esa túnica. Eso, Esa los túnica colores que les gusten. que a José, sus más les amigos, gusta. esa belleza, hermanos que tenía José, le tenían fastidio, le tenían odio, porque él era muy fiel, porque soñaba y Dios se le revelaba también a él, y por eso le tenían fastidio. Por eso cada día nosotros debemos de permanecer bien fieles a nuestro Dios. Entonces seguimos cortando nuestras manitos. ¿Y qué le parece, profe Pilis? Y mientras acabamos de organizar acá nuestro trabajito, vamos a escuchar una hermosa canción que se trata también de la clase, para que no se nos vaya a olvidar mientras organizamos aquí y todo. Entonces los niños vamos a estar ahí bien pendientes y ya en un momentico regresamos, niños.
los sueños a José veía la luna y estrellas postradas ante él. Su padre le regaló una túnica genial, era de muchos colores, lo hacían especial. El soñador José, un joven fiel, el Señor siempre estaba con él, le mostraba lo que iba a hacer y no había nada. Su sueño le contó a su padre y hermanos, pero no les gustó. El Señor lo colocó en un lugar de autoridad y a miles de personas Él pudo ayudar. El soñador José, un joven fiel, el Señor siempre estaba con él, le mostraba lo que iba a hacer y no había nada. Dios sanó, a su familia perdonó y lograron convertirse en una gran nación. El soñador José, un joven fiel, el Señor siempre estaba con él, le mostraba lo que iba a hacer y no había nada de Ya regresamos y así quedó mi papagayo. Como ustedes pueden ver, tienen de muchas revistas, tienen hartos recortes, papelitos de todo. Aquí colocamos el versículo bíblico para que nos acordemos de él. Entonces este fue como me quedó a mí. Listo. Ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Si le quieren hacer menos plumitas, si le quieren hacer más plumitas, si lo quieren hacer volando, si lo quieren hacer parado, como ustedes les quede. Profe Emilia, ¿usted cómo le quedó el suyo? Bueno, yo hice mi papagayo un poquito como más flaco y lo dejé aquí paradito en una chamisita. Entonces así quedó mi hermoso papagayos con esos colores, como representando la túnica de José, que se permaneció muy fiel allí a Dios y Dios lo colocó en alta estima, porque eso pasa cuando uno es fiel. Así que vamos a repasar el texto del día de hoy, profe, también, claro, sí, para que los niños nos lo aprendamos ahí. Todo, dice, para que nos lo aprendamos. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Muy bien, niños, entonces ya hemos acabado la clase de hoy. Vamos a darle gracias al Señor por esta clase tan hermosa y tan especial, y para así ya ser despedidos. Felicitando también a los niños, a las niñas, a los papitos, a sus maestros que han enviado sus trabajos manuales, les ha quedado bien bonitos, así que Dios les bendiga, les recompense por ese esfuerzo. Y vamos a colocar todo en las manos de nuestro Dios. Así que, profe Pili, vamos a orar para que esa clase quede en el corazón de los niños y así también nos despedimos. Sí, vamos a orar. Señor y Dios, damos gracias por la oportunidad que nos diste de aprender cómo fue José de fiel. Ayúdanos a ser así como fue José, fiel en todos sus caminos, fue fiel en todo lo que se le pidió que hiciese. Coloca gracia en cada vida de los niños, obra en ellos, que ellos puedan aprender cada día de tu palabra. Gracias, Señor, alabamos y exaltamos tu nombre. Te pedimos que la próxima clase sea de beneficio para los niños. Precioso Dios, y amén. Qué bueno es que cada día aprendamos de la palabra del Señor. Bien, niños, nos vamos a despedir. Nos vemos en una próxima clase aquí en Casa con Dios Kids.